Estamos hablando de gasto público, estamos hablando de las propuestas de los partidos políticos en estas campañas para diputados federales en materia de ingreso y gasto público. Como pudimos observar en los testimoniales, uno de los elementos que utilizan los ciudadanos para evaluar el desempeño de los gobernantes tiene que ver sobre todo en cómo aplican los recursos públicos para obras e infraestructura que los ciudadanos utilizan de manera cotidiana, pero también tiene que ver con el impacto de los programas y las políticas públicas que también tiene como usuarios a los ciudadanos. Hoy nos acompaña, como a lo largo de esta serie, Alfonso Rodríguez, que es analista político y con el cual vamos a comentar cuáles son las propuestas de los 10 partidos políticos que han sido registradas ante el Instituto Nacional Electoral respecto a las campañas de los diputados federales para el próximo Congreso. Alfonso, buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches a todos. Alfonso, platicábamos en la introducción el imaginario colectivo de los ciudadanos. Hoy se habla de derroche, de exceso, de gastos suntuosos, de gastos onerosos, de poca transparencia en la aplicación de los recursos públicos, de bajo impacto de los programas sociales, de servicios públicos de no mayor calidad. Y entonces, hoy pareciera ser que uno de los grandes temas que van a acompañar en las campañas electorales están relacionadas con el gasto público. Es correcto, Tulio. Hoy uno de los temas que son muy relevantes para la elección y sobre todo en esta elección, que es una elección en donde se eligen a los 500 diputados de la Cámara Federal de Diputados, es precisamente el tema del gasto público y la explicación del por qué, ya lo hemos platicado en otros programas, es porque los diputados son los responsables de aprobar el presupuesto federal. Y no solamente de aprobar el presupuesto, como también lo hemos dicho en este programa, sino también de aprobar la cuenta pública, que lo que significa es una revisión del ejercicio de ese gasto una vez que ya pasó el periodo fiscal en el que se llevó a cabo. Y eso hemos dicho que debe ser, desde nuestro punto de vista de los ciudadanos, tener muy claro que los diputados deben tener los elementos mínimos para poder entender y en ese sentido aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, pero también los elementos mínimos para trabajar junto con la Auditoría Superior de la Federación en aprobar la evaluación de la cuenta pública. Es correcto, y ahí la evaluación de la cuenta pública pues tendría que tener como que más elementos para poder ser evaluar los programas que son aprobados por los diputados en el presupuesto. Vamos a entrar a las propuestas de los partidos políticos con respecto al gasto público. Vamos a hacer esta plática con Alfonso. Vamos primero a hablar sobre las propuestas que hacen cada partido político y al final vamos a hacer un resumen y un análisis de cuáles consideramos son los puntos en donde se encuentran y cuáles consideramos que son los puntos que nosotros consideramos como ciudadanos debieron haber estado presentes y que no están presentes. ¿Por qué no nos platicas del PAN y ahorita lo comentamos, Alfonso? Pues mira, Tulio, me gustaría empezar a platicarte. El PAN tiene propuestas en el sentido de eliminar los topes a los rubros deducibles, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Tiene también la evaluación del gasto, debería ser requisito para los 3 órdenes de gobierno, garantizando un impacto favorable, generalizando el bienestar de los mexicanos. Reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de incorporar criterios de elegibilidad y seguimiento para aquellos proyectos de inversión. Impulsar reformas a la citada ley enfocadas a evitar la discrecionalidad en la asignación de recursos presupuestales e incorporar criterios de elegibilidad que fortalezcan la toma de decisiones y reformar el artículo 79 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos para que la Auditoría Federal de la Federación, que es lo que estamos platicando, audite la cuenta pública y los recursos federales que administren y ejerzan estados y municipios. A ver, en resumen, lo que está planteando el PAN, para ser muy concretos y nuestros amigos no se aburran que nos están viendo porque estamos hablando de temas muy técnicos, es que el PAN lo que está proponiendo que la Auditoría Superior de la Federación, quien es quien revisa el gasto público, también revise el gasto de estados y municipios. Lo que están planteando es que haya austeridad y se elimine la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos y finalmente también lo que están planteando es que el gasto público sea una herramienta contra la pobreza. Nos gustaría también entonces entrar a lo que está planteando el Partido Revolucionario Institucional. Y déjame iniciar con la conversación. El PRI lo que está planteando es no solamente el proceso de gasto público, sino el proceso de cómo se asigna por parte de la Secretaría de Hacienda el gasto público a cada una de las entidades de la Administración Pública Federal. Es decir, que una vez que está aprobado,
se les entregue oportunamente durante los 12 meses que se lleva a cabo el gasto, porque muchas veces lo que conocemos es que el gasto público empieza a ejercerse a partir de febrero o a partir de marzo, y esas tardanzas o esas desviaciones lo que hacen es que muchas veces no sea tan eficaz el uso de los recursos, y como comúnmente a veces se platica en la gente que trabaja en el gobierno federal, es que gran parte de los recursos empiezan a ejercer o a partir del segundo semestre o el último trimestre del año, y entonces, bueno, pues eso ya también lo que pierde es orden y criterios de cómo debe ser la falta de discrecionalidad de esos recursos. Sí, además de eso también proponen que eliminar algunas de las trabas que hay para el ejercicio del gasto, y eso también obliga a que sea mucho más eficiente la implementación del ejercicio del gasto. También el PRI lo que plantea es que haya un uso eficiente y responsable del gasto público por parte de los estados y los municipios, que también es un clamor que mencionábamos al inicio del programa. También lo que está planteando, que me parece que es muy importante, es que haya flexibilidad de las entidades que ejecutan el gasto. Es decir, hoy pareciera ser que hay muchos controles de carácter administrativo que lo que inhiben a que los tomadores de decisiones dentro de los gobiernos hagan uso eficiente de los recursos, porque piensan que va a llegar la Auditoría Superior de la Federación o la Contraloría de cada Secretaría de Estado, y los inhibe a que tomen decisiones oportunas y eficaces para darle el mayor impacto al presupuesto. Pues sí, yo creo que la propuesta del PRI pues es enfocada a hacer el ejercicio eficiente del gasto, a transparentarlo y a que en los gobiernos locales pues, puedan tener mucho más accesibilidad y eficacia del ejercicio que están haciendo. También nos llama la atención que la propuesta del PRI habla de que tiene que reasignarse el presupuesto en partidas presupuestales en programas que tengan un gran impacto social y que sean efectos multiplicadores de la economía. No dice cómo lo va a hacer, ni dice en qué sectores, ni en qué rubros está planteando hacerlo, pero me parece que esa puede ser una buena pregunta que le pueden hacer ustedes que nos están viendo a sus candidatos a diputados, de cómo consideran cuáles deben ser los rubros más importantes del gasto público que tengan un mayor impacto. Es correcto. Pasamos al PRD. Julio, ¿Sí? ¿Te parece? El PRD propone regular la transparencia de las licitaciones y concesiones precisamente en el rubro de comunicaciones y transportes. Pues yo creo que están haciendo ahí referencia al tema de la licitación que hubo y que se echó para atrás con el tema del ferrocarril. Y proponen impulsar un presupuesto participativo, que esto quiere decir que haya participación de la sociedad civil en la elaboración del presupuesto y en la evaluación. También fortalecer la regulación del uso de recursos públicos en el combate a la corrupción, en el tráfico de influencias, en procedencia ilícita, en tipificar el dispendio y el gasto oneroso de los recursos. Lo que están proponiendo es pues, hacer un gobierno o gobiernos austeros. A mí también me llama la atención de la propuesta del PRD que ellos quieren impulsar en la Cámara una ley de austeridad, es decir, que realmente en la manera en cómo se ejerce el gasto público no haya excesos, y lo quieren llevar a nivel de ley. Entonces, eso me parece que es un tema que también los ciudadanos que nos ven le pueden preguntar a los candidatos a diputados del PRD cómo piensan llevar a cabo esa ley de austeridad. Otro elemento que también, que me parece importante que están planteando ellos es hacer un registro público de la deuda. Es decir, hoy se escucha en los medios de comunicación, en diferentes estanques pensantes, presentan cómo se ha incrementado de manera muy significativa el nivel de endeudamiento de los estados y municipios, que eso es el principal obstáculo para la inversión pública en obras de infraestructura de gran escala, y que eso obviamente atraigan a nuevas inversiones. Digo, aquí haciendo un paréntesis de lo que hemos visto de los principales partidos políticos, una de las grandes ausentes es que las propuestas carecen de una propuesta presupuestal. Los partidos políticos están ahorita lanzando sus plataformas, pero hablando del gasto público no señalan cuánto es lo que va a costar cada una de las propuestas que están poniendo. Y me parece que también ahí, como bien lo apuntas, debería existir como un piso mínimo y un techo mínimo. Es decir, hoy, para poder hacer una propuesta de cuáles son los programas, de cuáles son las políticas, de cómo establecer instrumentos ciudadanos de control del ejercicio del gasto público, pues como bien tú lo apuntas, identificar cuánto cuestan. Porque entonces, si empezamos a elaborar propuestas, aquí nuestros amigos que nos acompañan en el estudio nos están diciendo que tienen varias propuestas que también quisieran fomentar como ciudadanos, pero primero es, oye, ¿con qué dinero contamos?
cuál es el estado de situación de las finanzas públicas, el contexto de nuestro país en donde se ve que las economías emergentes en el próximo año van a tener una reducción en el crecimiento económico, cómo ha habido estas variaciones importantes en el caso de México, que es una de las principales fuentes de ingresos en lo que serían los ingresos petroleros. Y entonces, a partir de esos elementos mínimos, pues los diputados deberían estar planteando, insisto, este piso y techo mínimo bajo el cual se va a formular el presupuesto público. Sí, además también, o sea, se me hace que, por ejemplo, hablando de gobiernos locales, gobiernos de los estados, pues la forma en que recaudan pues es muy pobre. El 96 o el 95%, estoy diciendo de memoria, de los recursos que gastan el 46% de los recursos que gastan los estados proviene del ingresos federales, o sea, de recursos federales, del ramo 33. Entonces, pues ahí también habría que hacer, no se ven aquí las propuestas para que los estados y municipios puedan recaudar para que ellos mismos puedan terminar sus proyectos y sus políticas públicas. Ahorita vamos a ver, porque si hay algún partido político, ahorita que entremos en lo particular, que sí plantea que haya una ley que regule, incluso está hablando de un cambio constitucional, cuál debe ser el rol de los estados y municipios en el gasto público y en la atracción de nuevos impuestos, y que existan los incentivos adecuados para los estados y los municipios para recaudar mejor los impuestos federales y que un diferencial de ese incremento en la recaudación se vaya a los estados y a los municipios. Pero ¿por qué no nos platicas de la propuesta del Partido del Trabajo en cuanto al ingreso y el gasto que debe tener el Estado mexicano? Bueno, la propuesta del PT hace un planteamiento que llama mucho la atención, y es la descentralización del gasto en programas de combate a la pobreza y asistencia en el campo. Y se me hace que pues eso pues se está como... entiendo, no lo explica así porque es muy breve la plataforma. Entendemos que puede ser el gasto que se usa en la Secretaría de Desarrollo Social, porque hoy ya parte del gasto a la pobreza pues, se destina en el ramo 33. Entonces, hasta ahí no explican mucho, como casi todas las propuestas, nada más se quedan como en un marco enunciativo, pero esa es la propuesta que me llama la atención del PT. A mí también me llama la atención de que hablan de la eliminación del secreto burocrático. Yo estudié administración pública y la verdad no recuerdo esa definición legal del secreto burocrático. Entiendo lo que se refiere al secreto bancario, pero me gustaría, y también ustedes cuando tengan oportunidad de dialogar con sus candidatos a diputados del Partido del Trabajo, que les pregunten, oye, ¿qué es para ustedes el secreto burocrático? ¿Cómo lo definen? ¿Cómo piensan combatirlo? Porque nos parece que también es un elemento que debemos nosotros contribuir en este programa para que ustedes tengan elementos y preguntas que les puedan hacer a sus candidatos. Sí, es un término que no lo tengo así como que ni siquiera en el diccionario de la administración pública. Me parece que es algo que a lo mejor se están inventando el PT. También llama la atención que lo que está planteando el PT es incrementar de manera importante el gasto público, que el gasto público sea detonador de nuevas fuentes de empleo, a través de generar esas nuevas fuentes de empleo que hay una mejora sustancial en el salario de los trabajadores, a partir de esta mejora sustancial del salario de los trabajadores, que crezca la economía interna, que crezca la demanda, que crezca la capacidad de ahorro y gasto de los habitantes de nuestro país, y dicen entonces el uso del gasto público, el uso de la expansión del gasto público como un factor de crecimiento económico. Sí, es correcto, lo están proponiendo como una política fiscal anticíclica, que pues con el entorno económico mundial, pues están proponiendo que eso pudiera suceder como una respuesta del gobierno a esa crisis que pudiera existir, ¿no? Vamos a ver otro testimonial en donde les preguntamos a ciudadanos como tú y como yo también, cuáles son sus propuestas, sus recomendaciones de cómo se puede mejorar el desempeño, en este caso de los gobernadores, y también cómo se puede mejorar lo que sería el uso de los recursos del gasto público. Veamos. Pues que le ayudara más a la gente pobre, ¿no? Por donde vivimos nosotros hay mucha gente humilde, mucha gente que tiene que venir a trabajar para acá, para ganarse, porque allá a uno le pagan 100 pesos por día o no sé, y aquí pues por eso todos jalamos hasta acá, porque podemos sacar que 200, 250 al día, pero pues ¿qué nos hacemos? 3 horas de camino, 4 horas de camino. Aparte pues dicen que el metro, ¿no? El metro lo subieron para que estuviera mejor y pues no, salió peor. Que tenga un poco más de conciencia sobre las personas de un poco más de bajos recursos, que trate de ayudarlos más,
pues ya que hace ricos a los más ricos y a los más pobres, pues cada vez les quita más. En cuanto a la mejor de la seguridad, pues sí, un poco más de esa cuestión de seguridad pública, porque la verdad es que estamos con altos índices de delincuencia. Que ayudaran más a la gente que no tiene mucha necesidad y que realmente está abandonada. Por eso hay tanto vandalismo, no les alcanza, si a mí no me alcanza. Que tenga más difusión sobre lo que hace en la ciudad. Que los policías que hay aquí pasen con un entrenamiento o algo así donde sepan que tienen que hacer algo para ayudarnos a nosotros, no que no hagan nada, más entrenamiento, más que no nada más los metan para que trabajen y ya. En cuestión de la educación, pues que haya actualización docente, que ya existe, pero que exista realmente un proceso realmente selectivo, uniforme, y que realmente pueda dar ese seguimiento al docente que está frente a los alumnos. Primero que nada, que dejara de gastar el dinero público en gastos inútiles, en obras que no sirven para nada, y que diera la media vuelta a ver cómo la mayoría de la gente en Puebla se está muriendo de hambre. No tengo conocimiento de cuál sería el mejor. Pues la verdad no sé, yo creo que Chiapas. Para mí Campeche. Yo creo que Veracruz. No creo que sea el mejor gobernador, pero el que tiene más difusión es el del Estado de México, ¿no? Hasta ahorita Chiapas. Yo digo que el DF, sin duda. Como pudimos observar en los testimoniales, pues cada quien tiene su percepción de cuál es el mejor gobernador y cuáles consideran que deben ser los atributos que deben tener los gobernadores para evaluar y para tener un mejor desempeño en su ejercicio como gobernadores. Poncho, vamos concluyendo con esta comparativo de las plataformas de los partidos. ¿Qué nos puedes platicar del Partido Verde Ecologista de México? Pues el Partido Verde Ecologista está estableciendo la propuesta de sanciones al incumplimiento o violaciones presupuestales. Y lo que interpreto, lo que quieren decir, porque tampoco lo explica, es que si algún funcionario público de cualquiera de los niveles de gobierno no cumple con la meta, con el propósito que se estableció en el presupuesto, pues será acreedor a algunas sanciones que todavía no están ahí establecidas, pero pues que conociendo cómo funciona el verde ecologista, pues seguramente serán ahí algo exageradas. A mí me llama la atención que están planteando reformas a la hacienda municipal para que esta instancia, que es el municipio, que es el gobierno local, que se supone que debe tener mayor cercanía con los ciudadanos, con sus habitantes, tenga mayor fortaleza tanto para generar mayores ingresos como para poder gastar de manera mucho más eficiente los recursos. Me parece que ese es uno de los puntos a discusión importantes también en este proceso electoral. Casi la mitad de las candidaturas para presidencias municipales se están poniendo en juego, y yo creo que también los ciudadanos que nos están viendo deben tener muy claro que los municipios deben ser instancias también de uso eficiente de los recursos públicos. ¿Por qué no nos platicas de los otros partidos? Hoy en esta elección tenemos 10 partidos. Tenemos otros partidos nuevos, como es el caso de Morena, como es el caso de Encuentro Social, como es el caso del Partido Humanista, y otros 2 partidos políticos, como es el caso del Movimiento Ciudadano, que ya han participado en otros procesos electorales. Sí, hablando del Movimiento Ciudadano, Tulio, ellos proponen una política de austeridad en el Congreso. ¿Y qué es lo que proponen? Proponen 2 cosas principalmente. La primera es bajarle el sueldo a los diputados, y la segunda es una política de austeridad, que no tengan ni coche, ni chofer, ni tengan ningún privilegio los diputados. Entonces, eso es lo que está proponiendo el Movimiento Ciudadano. Morena está proponiendo las Contralorías Ciudadanas, que eso es una manera en que los ciudadanos participen para que evalúen y puedan controlar el gasto eficiente no solo en el gobierno federal, sino en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales. Y el Partido Humanista está proponiendo el presupuesto enfocado a resultados, que es una propuesta que ya como que es un refrito y que no hemos podido todavía aterrizar en el país, pero que se me hace que es una propuesta bastante interesante. Alfonso, muchas gracias, y seguiremos con este ejercicio de estar analizando por cada uno de los temas más importantes en las campañas electorales para que ustedes tengan esta información y les permita tomar la mejor decisión el día 7 de junio, que es cuando se lleva a cabo el proceso electoral para elegir nuevos diputados federales. Te esperamos en el próximo programa, Alfonso. Que estés muy bien, Tulio. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Vamos a hacer un corte y vamos a regresar con la invitada del día de hoy, Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Regresamos.